Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, la verdad. La cognición social. Vamos a ver cómo funciona nuestra cabeza cuando pensamos en los demás, en nosotros mismos, bueno, en todo el tinglado social que nos rodea cada día. La idea de este análisis es desgranar un poco esos procesos mentales clave, ¿no? Cómo vemos el mundo social, cómo lo analizamos, cómo lo recordamos, qué hacemos con esa información. Queremos que los conceptos se entiendan bien, que se queden. Hablaremos de las dos marchas que tiene nuestro pensamiento social, de los archivadores mentales que usamos, los atajos, los errores típicos, y también de esa relación curiosa entre lo que pensamos y lo que sentimos. Vamos, que vamos a desmenuzarlo todo. Para empezar, lo básico. ¿Qué es exactamente la cognición social? Podríamos decir que es la manera en que nuestra mente interpreta, analiza, recuerda y usa la información del mundo social. Fiske y Taylor ya lo definían así, ¿no? Allá por los 90. Es básicamente cómo le damos sentido a todo lo social. Exacto. Y aunque la gente siempre ha pensado sobre estas cosas, claro, su estudio, digamos, formal, científico, pues despegó más en los años 70. Fue un cambio importante, ¿eh? Porque se dejó un poco atrás esa visión conductista que solo miraba el comportamiento, lo de fuera, y se empezó a investigar también lo de dentro, los pensamientos, los sentimientos, la caja negra, como se decía. Y entender esto es fundamental, porque está en la base de casi todo en psicología social, vamos, desde cómo nos relacionamos hasta el prejuicio. Y una idea clave que ya mencionabas es que no siempre pensamos igual. Parece que tenemos como dos vías, ¿no? Dos formas de procesar la información social. John Burke, por ejemplo, en los 90, propuso que podemos distinguirlas por cuatro cosas. Si nos damos cuenta o no, la conciencia; si queremos hacerlo, la intencionalidad; si podemos pararlo, el control; y cuánto nos cuesta, cuánto esfuerzo mental, la eficacia. Eso es. Hablemos primero del procesamiento automático, que es el que va solo. Ocurre sin que seamos conscientes, sin intención, sin esfuerzo, y claro, es súper rápido y eficiente. Gasta pocos recursos mentales. Por eso podemos hacer otras cosas a la vez. El ejemplo de conducir, ¿no? Justo. Al principio, aprender a conducir exige toda tu atención, es controlado, pero con la práctica, cambias de marcha, frenas, casi sin pensar, se automatiza. Y la ventaja es clara, la economía cognitiva. Nos ahorra energía mental, vamos. Pero lo interesante es que parece que no solo ahorra esfuerzo. Hay estudios que sugieren que a veces incluso tomamos mejores decisiones así, de forma automática. Pienso en ese estudio de Dijksterhuis y compañía con los pósters. ¿Te suena? Sí, es un clásico ya. Muy llamativo, la verdad. Cuéntalo un poco, ¿cómo era? Pues, a ver, ponían a gente a elegir un póster para llevarse a casa. A un grupo le decían, elige ya, rápido. A otro grupo le daban tiempo. Piénsalo bien, reflexiona sobre cuál te gusta más. Procesamiento controlado, digamos. Vale. Y a un tercer grupo les enseñaban los pósters y, justo después, ¡zas! Tarea distractora, unos anagramas o algo así, para que no pudieran pensar conscientemente en los pósters. Y luego elegían. O sea, elección inconsciente, entre comillas. Algo así. Y lo bueno vino después, semanas más tarde. Les preguntaron cómo de contentos estaban con su póster. Y resulta que los que se habían distraído estaban más satisfechos, más contentos con su elección. Más que los que lo pensaron a fondo. Incluso más. Y no solo eso, le daban más valor económico al póster. Ostras, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, una idea es que quizás ese procesamiento más automático, más inconsciente, integra mejor la información compleja de forma global. Como que capta la esencia, nuestras preferencias más reales, sin el ruido del análisis consciente que a veces nos hace obsesionarnos con un detalle y perder la perspectiva. Interesante, ¿eh? Desde luego. Y luego, claro, está el otro lado, el procesamiento controlado. Este sí, consciente, intencionado, requiere esfuerzo, gasta recursos y es más lento. Es el que usamos para tareas nuevas, difíciles o cuando algo nos importa mucho y queremos analizarlo bien. Y entiendo que no siempre van por separado, ¿no? Que a veces se combinan. Claro. Gilbert y otros investigadores sugieren que a menudo, sobre todo si hay incertidumbre,
Empezamos con una reacción automática, rápida. Y luego, si tenemos tiempo y ganas, la revisamos, la ajustamos con un pensamiento más controlado. Vale. Dos formas de pensar. Pero, ¿dónde metemos toda esa información social? ¿Cómo lo organizamos? Ahí entran los esquemas. Exacto, los esquemas. Siguiendo a Fiske y Taylor, podemos verlos como archivadores mentales, estructuras de conocimiento que organizan la información sobre el mundo social. Y son súper útiles, imagino. Utilísimos. Piensa en la cantidad de información social que nos llega. Sería un caos sin ellos. Nos ayudan a saber qué esperar, cómo actuar. Un ejemplo, un estudiante de la UNED tiene un esquema sobre estudiar a distancia. Sabe que necesita disciplina, cómo funciona la plataforma, qué esperar de los tutores. Ese esquema le guía. Y hay de varios tipos, ¿no? Esquemas sobre personas, sobre nosotros mismos. Sí. Tenemos esquemas de personas sobre gente concreta, tu pareja, tu jefe, o sobre grupos, los médicos, los jóvenes, los inmigrantes. Ahí es donde entran los estereotipos, claro. Son esquemas sobre grupos, el conocimiento sobre uno mismo, nuestras habilidades, defectos, gustos, nuestra identidad, vamos. Cantor y Michel hablaron mucho de esto. Vale. También esquemas de roles, qué esperamos de un profesor, de un policía, de un líder, y esquemas de sucesos o scripts, Guiones, guiones, como en una película. algo así. Son la secuencia típica de acciones en una situación. Ir a un restaurante, entras, esperas, te sientas, pides. O hacer un examen, enseñas el DNI, coges el papel, buscas sitio. O el guión cultural de, no sé, dejar propina en Estados Unidos. Te orientan sobre qué hacer, qué esperar. Entiendo. Y mencionabas también esquemas de resolución de problemas. Sí, más abstractos. Reglas sobre cómo solucionar ciertos tipos de problemas. Por ejemplo, teorías como la del balance de Heider o la de la atribución de Kelly podrían verse como esquemas para explicar el comportamiento social. Pero bueno, eso ya es hilar más fino. Vale, entonces estos esquemas nos ayudan a procesar información. ¿Cómo influyen exactamente? En la atención, decías. Exacto. Influyen en 3 fases clave. Primero, atención. Funcionan como filtros. Hacen que nos fijemos más en lo que encaja con el esquema activo. El estudiante de la UNED se fijará más en anuncios de cursos online que en los de clases presenciales. Nos ayudan a no saturarnos. Lógico. Segundo, codificación. ¿Cómo guardamos la información? Tendemos a recordar mejor lo que es coherente con nuestros esquemas. Aunque, ojo, lo muy incoherente, lo que choca mucho, a veces también se graba bien. Quizá porque nos sorprende y le damos más vueltas. Stangor y Macmillan estudiaron esto. O sea, recordamos lo normal y lo súper raro. Algo así. Y tercero, recuperación. Al recordar, es más fácil sacar la información consistente con el esquema. Aunque, como decía, si algo muy inconsistente se grabó bien, también podemos recuperarlo. Recordarás la secuencia normal del examen, pero también si pasó algo rarísimo ese día. Pero claro, los esquemas no son perfectos. Tienen su lado oscuro, digamos. Pueden distorsionar la realidad, ¿no? Totalmente. Son resistentes al cambio. Una vez que tenemos un esquema, tendemos a mantenerlo, incluso si hay evidencia en contra. Y esto puede llevar a errores, a mantener prejuicios. Y a la famosa profecía autocumplida. Justo, es un ejemplo brutal de cómo un esquema, una expectativa, puede crear la realidad que predice. El estudio clásico es el de Rosenthal y Jacobson en la escuela. El de los niños prometedores, ¿verdad? Ese mismo. A los profes les dijeron, falsamente, que unos niños elegidos al azar eran súper listos y que iban a mejorar mucho. No era verdad, era al azar. ¿Y qué pasó? Pues que al final del curso esos niños mejoraron de verdad. Sacaron mejores notas en test de inteligencia que el resto. Pero, ¿cómo? Porque las expectativas de los profesores, su esquema sobre esos niños, cambiaron su comportamiento hacia ellos. Sin darse cuenta, quizá les prestaban más atención, les sonreían más, les daban tareas más retadoras, más tiempo para responder. ¿Y los niños respondieron a ese trato? Exacto. Los niños, al recibir ese trato diferente, pues mejoraron. Confirmaron la profecía inicial que los profesores tenían en mente. Es un círculo. La creencia crea el comportamiento que confirma la creencia. Merton ya lo describió. Vale. Además de los esquemas, nuestra mente tiene más trucos para ir rápido, ¿no? Los heurísticos.
Eso es. Los heurísticos son como reglas de bolsillo, atajos mentales. Los usamos para hacer juicios rápidos, tomar decisiones sin darle muchas vueltas, sobre todo cuando no tenemos tiempo o ganas o suficiente información. Tversky y Kahneman son los grandes nombres aquí. Demostraron que estos atajos funcionan bien en general, pero a veces nos hacen meter la pata de formas predecibles. ¿Cuáles son los más típicos? A ver. Pues mira, uno muy famoso es el heurístico de representatividad. Juzgamos si algo o alguien pertenece a una categoría, basándonos en cuánto se parece a nuestro prototipo de esa categoría. Al estereotipo, vamos. El ejemplo del bibliotecario. La gente dice bibliotecario, porque encaja con la imagen mental. Pero, Pero ignoran la frecuencia base. Hay muchísimos más agricultores que bibliotecarios. Así que por pura probabilidad es más probable que sea agricultor, aunque la descripción no pegue tanto. El atajo, parecido al prototipo, nos hace ignorar la estadística. entendido. ¿Otro? El heurístico de disponibilidad o accesibilidad. Juzgamos qué tan frecuente o probable es algo por lo fácil que nos resulta recordar ejemplos. Como el miedo a volar. Justo. Mucha gente tiene más miedo a volar que a ir en coche, aunque volar sea estadísticamente mucho más seguro. ¿Por qué? Porque los accidentes de avión, aunque rarísimos, son muy espectaculares, salen mucho en las noticias. Esos ejemplos están muy disponibles en nuestra memoria y confundimos esa facilidad para recordar con la frecuencia real. Claro, tiene sentido. Y luego está el heurístico de anclaje y ajuste. Cuando tenemos que estimar algo, un número, un precio, a menudo partimos de un valor inicial, un ancla, y luego ajustamos desde ahí. El problema es que el ajuste suele ser corto. Nos quedamos pegados al ancla inicial, aunque no tenga mucho sentido. ¿Un ejemplo? Imagina que vas a negociar un sueldo. Si la empresa te ofrece una cifra inicial baja, el ancla, es probable que tus contraofertas y tu acuerdo final estén más cerca de esa cifra baja que si hubieran empezado con una oferta más alta. El primer número influye mucho. O en las encuestas, si te preguntan en una escala del 1 al 10 o del 1 al 100, los extremos actúan como anclas. Vale, vale. Y relacionado con esto de la disponibilidad, de lo que nos viene fácil a la mente, está el efecto priming, ¿no? La preactivación. Exacto. El priming es eso. Si acabas de pensar en algo o has visto algo, ese concepto o esquema se queda activado, más accesible temporalmente. Y eso puede influir en cómo interpretas la siguiente información que te llega, a menudo sin que te des cuenta. Como en el estudio de Higgins con la descripción de Donald. Ese es el clásico. A unos participantes les primaban con palabras positivas, aventurero, seguro de sí mismo. A otros con negativas, imprudente, testarudo. Luego todos leían una descripción ambigua de un tal Donald, que hacía cosas que podían interpretarse de las dos maneras. Y claro, Pues claro, los que habían sido primados con palabras positivas juzgaban a Donald mucho mejor que los que habían sido primados con palabras negativas. La activación previa tiñó su juicio posterior. entonces, entre esquemas y heurísticos parece que nuestro pensamiento social es eficiente, pero propenso a errores. Y no solo errores puntuales, sino tendencias, ¿no? Los sesgos. Eso es. Es importante distinguir. Un error puede ser algo puntual. Un sesgo es una tendencia sistemática a desviarnos del juicio correcto o racional. Y ojo, no siempre son malos. Son a menudo el resultado de usar esas estrategias mentales que en general son útiles y adaptativas, pero sí nos llevan a distorsiones predecibles. Hay un montón, ¿verdad? Sí, la lista es larga. ¿Podemos comentar algunos importantes? Por ejemplo, el pensamiento mágico. Magia, ¿de verdad? Bueno, en el sentido de creer en relaciones causa-efecto sin base lógica, como pensar que nuestros pensamientos pueden influir directamente en el mundo físico. Hay un experimento curioso de Pronin con un muñeco de vudú. Anda. Sí. Hacían que los participantes clavaran agujas a un muñeco que representaba a otra persona, un cómplice. A veces ese cómplice se portaba de forma desagradable antes. Luego, el cómplice fingía tener dolor de cabeza. Y los participantes se sentían más responsables de ese dolor de cabeza si el cómplice había sido borde con ellos, como si sus malos pensamientos hubieran tenido efecto. Curioso. Otro sesgo. El de predecir emociones, ¿cómo era? El sesgo de impacto es un error en la predicción afectiva.
Tendemos a sobreestimar la intensidad y la duración de nuestras futuras reacciones emocionales. Creemos que algo nos hará más felices o más desgraciados y durante más tiempo de lo que luego realmente pasa. Exacto. Wilson y Hilbert han trabajado mucho esto. Hay un estudio reciente de Dorison, creo, con votantes de Hillary Clinton tras la victoria de Trump. Predijeron que se sentirían fatal durante mucho tiempo, pero la realidad es que se recuperaron emocionalmente mucho antes de lo que pensaban. Subestimamos nuestra resiliencia. Y el típico "ya lo sabía yo" después de que pasa algo. El sesgo retrospectivo o hindsight bias. Una vez que sabes el resultado, te parece que era obvio que ya lo habías provisto. Fishoff y Bates lo demostraron con las visitas de Nixon a China y la URSS. Antes de los viajes, la gente asignaba probabilidades a posibles resultados. Después les pidieron recordar qué probabilidades habían dado. Y la gente recordaba haber dado más probabilidad a las cosas que realmente ocurrieron. Modificamos el pasado en nuestra memoria. Tremendo. Y somos optimistas, ¿no? Demasiado optimistas a veces. Sí, el sesgo de optimismo no realista. Creemos que tenemos más probabilidades que los demás de que nos pasen cosas buenas, encontrar un buen trabajo, tener un matrimonio feliz, y menos de que nos pasen cosas malas, tener un accidente, divorciarnos, sufrir una enfermedad. Weinstein estudió esto mucho. Y eso tiene consecuencias. Pues sí, Weinstein encontró que este optimismo puede llevar a percibir menos riesgo y, por tanto, a adoptar menos conductas preventivas. Si crees que a ti no te va a pasar, pues igual no tomas precauciones. Y hablando de futuro, la planificación. ¿Por qué siempre calculamos mal el tiempo que nos llevan las cosas? La falacia de planificación es la tendencia a subestimar cuánto tardaremos en hacer algo. Kahneman y Tversky también la describieron. Pasa porque nos centramos en los pasos que vamos a dar, la perspectiva interna, e imaginamos que todo irá sobre ruedas. No consideramos bien las experiencias pasadas, cuánto tardamos de verdad en cosas similares, con todos los imprevistos y problemas, la perspectiva externa. El estudio de Buehler con las tesis de estudiantes. Exacto. Les pedían estimar cuánto tardarían en el mejor y en el peor caso. Y ni siquiera la estimación pesimista solía cumplirse, seguían siendo demasiado optimistas. Y persiste aunque pensemos en posibles obstáculos. El frustrante. Otro que me parece interesante es el pensamiento contrafáctico. El "y sí". Sí, el imaginar alternativas a lo que ha pasado. ¿Qué habría pasado si? Kahneman y Tversky también trabajaron esto. Influye mucho en cómo nos sentimos. El ejemplo clásico. 2 personas pierden un avión. Una por 5 minutos, otra por 30. La que lo pierde por 5 minutos se siente mucho peor. ¿Por qué? Porque es facilísimo imaginar el contrafáctico. Si hubiera corrido un poco más, si el taxi no hubiera pillado ese semáforo. A la que lo pierde por 30 minutos le cuesta más imaginar un escenario en que lo hubiera cogido. ¿Y lo de los medallistas olímpicos? También. El estudio de Medbeck es genial. Los de bronce suelen estar más contentos que los de plata. Parece raro, ¿no? Sí. Pero es por los contrafácticos. El de plata compara hacia arriba. Casi gano el oro. Contrafáctico ascendente, genera frustración. El de bronce compara hacia abajo. Uf, casi me quedo sin medalla. Contrafáctico descendente, genera alivio y satisfacción. Curioso. Y relacionado con esto, lo de no cambiar la respuesta en los exámenes tipo test. La falacia del primer instinto. Sí, Kruger y otros vieron que la gente cree que es mejor quedarse con la primera respuesta por miedo a cambiar una correcta por una incorrecta. Pero los datos dicen que, en general, cuando cambias una respuesta porque dudas, es más probable que la cambies a la correcta. Pero el miedo al arrepentimiento contrafáctico, ¿tendría que haber dejado la primera? Nos frena. Y ya que estamos con falacias, la del jugador y la de la mano caliente. Son errores sobre la aleatoriedad. La falacia del jugador es creer que eventos aleatorios pasados influyen en los futuros. Si en la ruleta ha salido rojo 5 veces, piensas, ahora toca negro. Pero la ruleta no tiene memoria. Cada giro es independiente. Tversky y Kahneman lo vieron con secuencias de nacimientos. Creemos en la ley de los pequeños números. Esperamos que muestras pequeñas reflejen perfectamente la probabilidad general. Y no es así. ¿Y la mano caliente? Es la creencia opuesta, en cierto modo. Creer que si alguien ha tenido éxito en algo aleatorio, como meter canastas, es más probable que siga teniendo éxito. El jugador que está en racha. Gilovich estudió a jugadores de baloncesto de los 76ers y no encontró evidencia.
La probabilidad de meter la siguiente canasta después de un acierto era igual, o incluso un pelín menor, que después de un fallo. Lo que importa es el porcentaje de acierto habitual del jugador, no la racha inmediata. Pero vemos patrones donde no los hay. Vaya. Y para terminar con los sesgos, uno muy actual, el sesgo de confirmación. Sí, fundamental. Es nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que confirma lo que ya pensamos. Y a la vez, ignoramos, descartamos o reinterpretamos la información que contradice nuestras creencias. Cassin lo describió bien. Explica mucho, ¿no? El por qué nos gustan ciertas noticias, por qué seguimos a cierta gente. Totalmente. Buscamos activamente lo que nos da la razón. Y las redes sociales, con sus algoritmos que nos muestran más de lo que nos gusta, pueden crear burbujas informativas y potenciar este sesgo enormemente. Es muy difícil salir de ahí y considerar otras perspectivas. Hemos hablado mucho de la parte cognitiva, de cómo pensamos. Y Pero, ¿y las emociones? ¿Qué papel juega el afecto en todo esto? un papel crucial. La relación entre afecto y cognición es bidireccional. Va en los dos sentidos. ¿Cómo influye el estado de ánimo en el pensamiento? Pues de varias maneras. En general, si estamos de buen humor, tendemos a hacer juicios más positivos sobre personas y situaciones. Quizás seamos más creativos, pero también podemos procesar la información de forma más superficial. Si estamos de mal humor, los juicios tienden a ser más negativos, más pesimistas, aunque a veces ese mal humor nos puede hacer pensar de forma más detallada y cuidadosa, más analítica. Y en la memoria también influye, ¿no? Sí, hay dos efectos conocidos. La memoria dependiente del estado de ánimo. Recordamos mejor algo si nuestro estado de ánimo al recordar es parecido al que teníamos cuando lo aprendimos. Si aprendiste algo estando contento, lo recordarás mejor si estás contento de nuevo. Y la memoria congruente con el estado de ánimo. Tendemos a recordar más fácilmente información que encaja con nuestro estado de ánimo actual. Si estás triste, te vendrán a la mente más recuerdos tristes. Entendido. Y al revés, ¿nuestros pensamientos afectan a cómo nos sentimos? Claro, muchísimo. Nuestros pensamientos son una herramienta potentísima para regular las emociones. Podemos reevaluar una situación, pensarla de otra manera, reevaluación cognitiva, y eso cambia cómo nos sentimos al respecto. Además, la teoría bifactorial de Schachter sugería que una emoción necesita dos cosas: una activación fisiológica, estar nervioso, excitado, y una etiqueta cognitiva que le ponemos a esa activación. Esto es miedo, esto es alegría. La etiqueta depende de nuestro pensamiento. Y lo que decíamos de los esquemas. Si activas un esquema que tiene asociado a una carga emocional, como un estereotipo negativo, eso puede generar directamente un sentimiento, como el prejuicio. Están totalmente entrelazados, pensamiento y emoción. Bien, pues creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Un viaje intenso por la cognición social. Hemos visto esas dos velocidades de procesamiento, el automático y el controlado, el poder de los esquemas para organizar la realidad, pero también sus riesgos, como la profecía autocumplida, los atajos heurísticos que usa nuestra mente para simplificar, y la larga lista de sesgos que nos acompañan, desde el optimismo irreal hasta el sesgo de confirmación, y esa danza constante entre lo que pensamos y cómo nos sentimos. Hemos desgranado cómo nuestra mente intenta dar sentido a un mundo social súper complejo. A menudo lo hace de forma muy eficiente, sí, pero a veces nos lleva por caminos, bueno, equivocados. Sí, yo creo que si hay que quedarse con algo, es esa idea. Nuestra mente no es una cámara de vídeo perfecta, ni un ordenador infalible. Usa estrategias adaptativas, los esquemas, los heurísticos, que son súper útiles en general. Pero precisamente por usar esas estrategias somos propensos a cometer errores sistemáticos, los sesgos. No es que seamos tontos o irracionales, es una consecuencia de cómo funciona nuestra maquinaria mental para ser eficiente. Y ser conscientes de esto, de que tenemos estas tendencias, de que usamos atajos, es el primer paso. El primer paso para poder cuestionar un poco nuestros propios juicios y la información que nos llega del mundo social. Entender estos mecanismos nos da herramientas, ¿no? Para navegar un poco mejor en este mar de información y opiniones. Y para entendernos un poco mejor a nosotros mismos y a los demás, quizás. Y para terminar, como siempre, dejamos una pregunta ahí flotando. Sabiendo todo esto, sabiendo que nuestra mente social funciona con esquemas que se resisten al cambio, con tendencia a confirmar lo que ya creemos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si de forma consciente, deliberada, hiciéramos el esfuerzo de buscar activamente puntos de vista, información, personas
que desafíen nuestras creencias más cómodas y arraigadas. ¿Cómo podría eso cambiar no solo lo que pensamos sobre el mundo social, sino quizás la forma misma en que pensamos? Ahí queda eso.